esquema eléctrico. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado para diferenciar adentro del taller lo que era la trifásica? ¿Recuerdan eso? ¿Un poquito? No, profe, yo quería repasar la clase, pero no mandó Bueno, el video. disculpen. Acá va un repaso rápido. Igual ya el video lo subí. Y yo les sabía que me había hablado que trifásica tenía 4 cables. Y se hablaba de una tensión, se habla de tensión de 380 voltios. 380 voltios. ¿Esto para qué me sirve? Para alimentar los motores eléctricos. También habíamos hablado de algo que se llamaba monofásica. Acá solamente tenía 2 cables. Y acá lo que se le llama la tensión, 220 voltios. Bueno, con todo esto también se pueden alimentar motores. Acá también estoy alimentando motores, pero los motores que alimento con la trifásica, son motores de mucha potencia. Entonces me pongo acá motores de potencia elevada. Porque acá también estoy alimentando motores. Bueno, estos son de baja potencia. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de trifásica, también hablamos de fuerza motriz. Esto lo habíamos visto, más o menos. Recuerden que esto es para tener idea. En una planta gráfica, si estamos trabajando en mantenimiento, esto es lo que nos van a estar hablando a nosotros. Entonces tenemos que saber de qué nos están hablando. No me interesa cómo se genera esto, ni cómo funciona por dentro del motor, pero sí conocer lo externo, lo que me van a hablar, y yo poder identificarlo y poder saber de lo que me están hablando. Entonces, trifásica, fuerza motriz. Y monofásica, bueno, es baja potencia. Hay que recordar esto, cuando estamos con trifásica. Profe. Sí. Inga no puede activar el micrófono y no lo está escuchando. ¿No me está escuchando él? No, porque no puede activar el micrófono todavía. Pero tampoco el parlante de la máquina puede activar. Ah, porque él está con auricular. No sé, a ver.
lo que yo tengo, este es un resumen de lo que vimos la clase pasada. Ahora lo que tengo que ver es algo de motores. Yo tengo que conocer qué tipos de motores. Profe, Sí, ¿usted está grabando la clase? por supuesto. Porque se supone que si usted está grabando la clase, me tendría que aparecer que usted está grabando. Y no me aparece nada. ¿Estás Sí, seguro? sí, sí, no estoy, te digo, lo que pasa con la grabación. Bueno, lo que tenemos que ver son los tipos de motores. O sea, qué tipos de motores nos podemos encontrar en una máquina. Entonces, yo pondría tipos de motores. Y acá vamos a ver algo, tipo de motores eléctricos. Vamos a poner. Y ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Yo no recuerdo si la clase pasada les hablé que había una distribución de energía que era la corriente alterna. La corriente alterna es un sistema de distribución de energía, es como se genera actualmente la energía. Miren, si hacemos un poco de historia, hace más de 100 años atrás, ustedes habrán escuchado a Edison. Él empezó con la distribución de la energía y en Estados Unidos y a trabajar con... Se conoce mucho de Edison, pero... Thomas Edison. Thomas Edison, exacto. Pero en Europa también estaban trabajando por su lado alemanes, bueno, franceses. Pero siempre, no sabemos por qué motivo, se focaliza todo en Edison. Y él cuando empezó a trabajar en esto, se usaba lo que se llama la corriente continua. La corriente continua. La corriente continua tiene unos problemas que no se puede distribuir. No se puede distribuir como se distribuye la alterna. Eso, después me gustaría mandarles un video para que, un enlace de un video donde ahí van a ver qué es lo que pasó en esa época, por qué se decidió por la corriente alterna y se dejó de lado la continua. Pero la continua no se podía distribuir. No se podía, se necesitaban cables muy gruesos, extremadamente gruesos, y era complicado. Entonces se empezó a trabajar con corriente alterna y lo que se usa actualmente es la corriente alterna, que se distribuye. Ustedes habrán escuchado que nosotros, o sea, la ciudad de Buenos Aires recibe, bueno, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires recibe energía del Chocón, que está en el sur, recibe energía de Atucha, que está en el norte de la provincia de Buenos Aires, la central atómica. Si no fuera por este sistema, de corriente alterna, los lugares donde se genera la energía no podrían estar tan alejados como ahora, tendría que estar muy cerca de los domicilios. Ese fue el motivo por que se optó por esta corriente, porque esta corriente se puede transportar por los cables sin ningún problema, con bajas pérdidas, que después vamos a ver qué es eso, porque también tienen que tener idea de lo que es la transformación de la corriente. Bueno, entonces tenemos corriente alterna. Todo lo que estoy hablando acá, arriba, trifásica, monofásica, trifásica, que es lo mismo que fuerza motriz, es todo sí o sí corriente alterna. Entonces, dentro de los motores eléctricos, están los motores monofásicos y están los motores trifásicos.
¿Se acuerdan? Estos son los de gran porte, son estos. Cuando ustedes dicen trifásico, 380. Cuando dicen trifásico, fuerza motriz. Cuando dicen monofásico, baja potencia. Para que estos motores funcionen, yo acá les puse trifásica, 4 cables. Viendo la clase anterior, yo les decía de que había de estos 4 cables, había un cable que era común, ¿recuerdan? Tenía un cable común en la trifásica y después 4 cables que lo que hacían eran cuatro cables que los marqué acá, y estos 4 cables que están acá son los que se usan, donde están los 380 voltios, para alimentar los motores trifásicos. O sea que en los motores trifásicos siempre van a llegar 3 cables. En los motores monofásicos va a llegar un cable y va a llegar un cable quiero corregir ahí. Va a llegar un cable y el común. Entonces, dentro de los motores de corriente alterna tenemos esta clasificación importante: motores monofásicos, motores trifásicos. Pero a los motores de, voy a poner así, corriente alterna, se lo llama, es muy común, el mecánico, el electricista, que diga motor de inducción. Entonces, puedo llegar a encontrarme que a los motores monofásicos o trifásicos uno le llame motor de inducción. Entonces, tenemos que recordar que estamos hablando de motores de corriente alterna. Entonces, yo les mencioné la corriente continua. También existen motores de corriente continua. Entonces tenemos una gama de motores que puede tener un equipo gráfico. El equipo gráfico, perdón, acá les pongo corriente continua. Entonces el equipo gráfico va a tener como una parte en la cual hay que hacer mantenimiento. Van a existir motores monofásicos estamos hablando corriente alterna. Vamos a tener motores trifásicos. Generalmente, el motor trifásico lo vamos a tener, va a ser el que va a dar la mayor cantidad de potencia a la máquina, que a través de sistemas mecánicos va a llevar el movimiento a todas las partes de la máquina. Motores trifásicos
estamos hablando de corriente alterna, y es muy posible, porque esto es de acuerdo a la máquina, impresora, puede haber un motor de corriente continua. Puede llegar a estar eso. Entonces, tenemos en el equipo, podemos tener esto. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un cableado. Va a existir un cableado. La máquina va a tener un cableado y generalmente tenemos un plano de cableado. Un plano de cableado. O sea que el fabricante, cuando entregó la máquina, entregó un manual y dentro de ese manual entregó un plano del sistema eléctrico, vamos a ponerle, y en el plano del sistema eléctrico, que es el cableado, nos vamos a encontrar también con dispositivos de control. Que puede ser interruptores, pulsadores, pulsadores, pueden ser llaves térmicas, fusibles en algún lugar, depende de la máquina, fusibles. Bueno, vamos a tener, pero eso lo vamos a tener todo marcado dentro de la máquina. Lo mismo nos van a dar para la parte mecánica. Vamos a tener un diagrama o un despiece de las partes mecánicas. Bueno, y acá tenemos una cantidad que la vamos a ver después. Bien. Bueno, esto es toda información que hay que leer y hay que memorizar un poquito. Pero miren acá, tengo motor de corriente continua y acá tengo motores de corriente alterna y tengo motores de corriente alterna. Y la máquina se alimenta, el equipo gráfico, se alimenta con corriente alterna. Lo pongo así, con corriente alterna. Si se alimenta con corriente alterna, un motor de, recuerden, corriente continua, no puedo conectarlo a corriente alterna. No va a funcionar, se va a estropear, hay que poner otro motor. Entonces, la máquina, el equipo gráfico, si tiene un motor de
corriente continua tiene que tener, si tiene un motor de corriente continua, tiene que tener un dispositivo llamado rectificador. Que seguro que va a estar marcado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener un equipo, vamos a simularlo con esta caja, y que puede venir con un símbolo. Yo tengo que saber qué es este símbolo. Vamos a ver un poco de símbolos. Espere que lo hago más grande. Y es otro color. Yo con esto voy a simbolizar que acá está, esto es el equipo rectificador. ¿Cuál puede ser el símbolo del rectificador? Esto. No sé si de esto vieron algo en el taller de electricidad, lo que estoy dibujando, el símbolo este. ¿Vieron el taller de electricidad? No, yo En segundo año. En segundo año. Bueno, entonces hay una idea de lo que estoy hablando acá. Esto se lo llama... No me acuerdo. Se lo llama diodo. Se lo llama diodo. Después lo repasamos. Vamos de a poco porque si no va a ser mucha información. Y nos vamos a hacer un lío. Bueno, ese es el símbolo del rectificador. Otro símbolo del rectificador que me puedo encontrar puede ser el siguiente. Miren, un rombo y adentro dibujado esto, el diodo, lo que dibujé acá, este símbolo. Eso que está ahí me está simbolizando, supongan que esto es una caja que está, sacan una tapa del equipo gráfico y se encuentran con una caja adentro, y en la caja se encuentran este símbolo. Bueno, saben de que este es un rectificador. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que si yo conecto acá corriente alterna, la corriente alterna tiene la forma, es más, es una sinusoide. La corriente alterna es una sinusoide. Esto es la corriente alterna. ¿Y la corriente continua qué es? Y la corriente continua es un valor continuo. Miren, este valor cambia si esto es el tiempo. Cambia en el tiempo. La corriente continua no cambia en el tiempo. Si yo la quiero dibujar, la corriente continua que voy a tener acá a la salida del equipo rectificador, esta es la entrada, la corriente continua, si hago el mismo grafiquito que hice ahí, en chiquito, y este es el tiempo, la corriente continua va a ser una línea recta, va a ser esta. Esto es la corriente continua. Entonces, acá, a la salida, voy a tener esto, voy a tener corriente continua. Entonces, aquí voy a poder conectar un motor de corriente continua. Y el motor de corriente continua
Vieron que en corriente alterna yo les dije de que tenía motor monofásico y motor trifásico. En corriente continua no hay esta división, Los motores son todos, podemos llegar a decir que son todos monofásicos, se puede decir. No existe motor de corriente continua trifásico. Bueno, entonces, siempre que tengo un motor de corriente continua dentro de un equipo, tengo que tener esto. Tengo que tener mi sistema de rectificación, porque si no, no tengo dónde conectarlo. Este rectificador usa la corriente del sistema de alimentación de la red, lo rectifica, lo transforma en una línea continua, que sería la tensión, y esto lo conecto directamente al motor. Bueno, entonces tenemos sistema eléctrico. El sistema eléctrico dentro de la máquina va a tener una parte, una sección trifásica, va a tener una sección monofásica, porque recuerden que la monofásica también la uso para iluminación. Esto también se usaba, si lo recuerdan, para iluminación. Puede tener una salida, puede tener una lámpara incorporada, un brazo con una lámpara, y entonces la iluminación es monofásica. Acá esto se reserva exclusivo para motores. ¿Pero qué motores? De fuerza motriz. Y acá también puede haber motores. ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar un sistema de rectificación. Y este sistema de rectificación va a convertir la corriente alterna en corriente continua. Sistema eléctrico. Y para que todo esto funcione se necesitan cables o llamados conductores. Sistema eléctrico. Tenemos los dispositivos de maniobra, vamos a llamarlos. Y acá depende de la máquina. En la antigüedad de la máquina nos podemos encontrar que todos los dispositivos de maniobra sean mecánicos. ¿Qué significa mecánico? Tengo llaves para
energizar la máquina. Energizar, por ejemplo, la máquina, vamos a poner la máquina gráfica. Pulsadores. Indicadores. Generalmente pueden ser lámparas. En las máquinas más modernas, ¿qué serían? En equipos más modernos, tendríamos LEDs. Entonces, dispositivo de maniobra, un dispositivo importante, un pulsador que anule la alimentación del equipo. O sea, frente a una emergencia hay un pulsador que generalmente es bastante grande, en una parte bien visible, que si hay un accidente o pasa algo fuera de lo normal, quita la energía a la máquina. Bueno, acá en dispositivo de maniobra podemos enumerar más cosas, porque si el equipo es muy moderno, seguro que nos vamos a encontrar que, por ejemplo, las llaves, indicadores, pulsadores, va a estar todo esto comandado a través de una pantalla táctil, podría ser. Ya que se nos complica un poquito más acá la máquina, porque dentro de la máquina tendríamos más moderno, nos vamos a encontrar con los dispositivos de maniobra que no van a ser mecánicos, van a ser a través de una pantalla táctil y todo esto gobernado por un microprocesador. Bueno, por esto no nos asustemos, porque si alguna vez vemos una máquina de este tipo en la escuela, creo que ingresó una máquina de 4 colores este año, a principio de año, que es totalmente, que es muy nueva y es totalmente manejada por un programa. Pero ¿qué es lo más que vamos a encontrar nosotros dentro del parque de máquinas? Y nos vamos a encontrar con esto, con lo que mencioné acá. No se olviden de que si el sistema de control, que sería esto, los dispositivos de maniobra, son manejados por un microprocesador, esto que mencionamos arriba, esto que mencionamos acá arriba, va a seguir estando. Esto va a seguir estando. Esto va a seguir estando. Esto va a seguir estando. O sea, va a cambiar una parte, pero los motores van a estar, los monofásicos van a estar, el sistema de rectificación va a estar. Puede cambiar
con lo que yo anoté acá abajo, puede cambiar esto que está acá. Bueno, entonces, yo acá ya terminaría con toda la parte de sistema eléctrico. Lo que dejaría para otra clase mencionar sería el sistema mecánico. Que es acá, en el sistema mecánico, donde más mantenimiento es el que tenemos que hacer, donde hay más desgaste. Es acá donde hay más desgaste. Acá, en los motores, si hay un desgaste, que es en algún dispositivo mecánico que se llama rodamiento, o roulement, capaz que sintieron la palabra roulement, más conocido como rodamiento. Esto en un motor eléctrico, pero ya es una parte mecánica. La parte eléctrica, si está en condiciones y no hay ninguna conexión fuera de lo debido, puede durar años, puede durar, no quiero exagerar, puede durar 80 años, puede durar 100 años, pero las partes mecánicas, el sistema mecánico es el que requiere mantenimiento, porque acá tenemos fricciones, acá hay fricción. Y donde hay fricción, hay desgaste. El sistema mecánico, no se olviden de que hay que lubricar. Un motor trifásico, monofásico, no se lubrican. Sí se lubrica el resto del sistema mecánico, pero para la lubricación hay que ver el manual. Para lubricar, ver manual. Entonces, cuando hacemos nuestra guía o nuestra gama de mantenimiento o nuestra planilla de mantenimiento, creo que va a tener más controles, mecánicos que los controles del sistema eléctrico. Bueno, y ahora quiero hacer una diferencia, porque esto lo tenemos que saber. Miren, voy a dibujar acá, no soy bueno dibujando, pero les voy a dibujar un circuito muy sencillo, Voy a poner una batería. Todos saben que este es el símbolo, es un símbolo de una batería. Entonces, este es el símbolo de una batería. Si este es el símbolo de una batería, estoy representando, por ejemplo, una pila. Y una pila la represento de esta manera. Una batería es corriente continua. Yo ahora voy a dibujar acá lo que llamé los conductores o cables. Y acá en el extremo lo que voy a hacer es le voy a poner un calefactor. Y miren cómo lo dibujo el calefactor. Esto voy a decir que es un calefactor. También conocido como resistencia Esto posiblemente también en taller lo hayan visto. En segundo o en tercero, resistencia eléctrica.
¿Por qué hago mención de esto? Porque tenemos que ver ahora que estamos en electricidad, quiero aprovechar para hacer la diferencia entre lo que es... Giro. ¿Cómo? No, que quiero... No, perdón. Quiero hacer esto para mostrarles cuando hablamos de corriente eléctrica. Uno dice la corriente eléctrica, otro viene y te dice la intensidad de la corriente. Y otro puede venir y te dice la corriente solamente. Che, ¿cuánto es la corriente? Es lo mismo. Entonces, tengo que tener en cuenta siempre la corriente circula por el conductor. O cable. Esto, la corriente circula. La corriente pasa. No sé, podemos pensar que, por ejemplo, un caño de agua. Podemos pensar, es más, muchas veces se explican circuitos eléctricos usando circuitos hidráulicos. Entonces yo digo, el agua circula por dentro del caño, la corriente circula por dentro del conductor, pero son cargas eléctricas. Lo que circula son cargas eléctricas. Bueno, esto, la corriente, tiene una unidad. Yo me imagino que, ¿cuál sería la unidad? La corriente eléctrica tiene la unidad. ¿Alguien me puede decir cuál es la unidad? ¿Cómo, profe? La corriente eléctrica tiene una unidad. Por ejemplo, el peso, podemos decir 20 gramos, medio kilo. Entonces ya sabemos más o menos de lo que estamos hablando. Entonces la corriente eléctrica tiene una unidad. ¿Saben cuál es la? ¿O recuerdan cuál es la unidad? No. Fue rotundo el no. Está bien. Tiene una unidad. Tiene una unidad. La corriente eléctrica tiene una unidad. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica se mide. ¿Por las cargas o algo así? ¿Puede ser? Claro, al circular cargas, las cargas, mira, se puede dibujar, uno hace una idea. Y si siempre en una batería, vean que esto que yo dibujé acá, que es el símbolo de la batería, esto que está acá lo dibujé mucho más grande que este que está acá abajo. ¿Por qué hice eso? No lo hice de casualidad, sino que siempre el más grande es el símbolo positivo y el más chiquito es el negativo. O sea, lo que yo dibujé ahí, ustedes capaz que lo tienen, se agarran una pila, una AAA, una AA. Ahí arriba tienen el positivo y acá abajo tienen el negativo. Bueno, si yo quiero simbolizar esta pila, que comúnmente nosotros la llamamos pila, bueno, ¿cómo la simbolizo? La simbolizo de esta manera. De esta manera. Y haciendo referencia a lo que vos me decís,
yo puedo marcar a la corriente que circula. ¿Y cómo se la marca? Se la marca diciendo, mira, la corriente sale de la pila por acá, por el positivo. Y se le pone la letra I. En todos los lugares donde uno ve en un circuito eléctrico la letra I, corriente eléctrica, letra I, intensidad. Entonces sí, tiene un sentido, que es un movimiento de cargas. Se están moviendo cargas que van a llegar hasta el calefactor, y el calefactor, miren, la palabra lo dice, es una resistencia. Y si es una resistencia, le ofrece resistencia, la palabra lo dice. ¿A quién le ofrece resistencia? Al paso de la corriente. Y si le ofrece resistencia al paso de la corriente, este calefactor empieza a tomar temperatura. Entonces podemos llegar a tener un sistema de secado. Un sistema de secado adentro de una máquina. Tenemos un calefactor y por este calefactor circula una corriente en el sentido que esquematicé yo, pues yo lo esquematicé así. Entonces, la corriente eléctrica tiene una unidad y la corriente eléctrica se mide, la unidad de la corriente eléctrica, le pongo I, ya sabemos que es esta I que está acá, de ahora en adelante, I mayúscula o I minúscula, siempre va a ser lo que tengo acá, o lo que tengo acá arriba, corriente eléctrica, intensidad de la corriente, que es, o corriente, que es llamar de la misma manera, es llamar de distintas maneras a lo mismo, que es la corriente que circula. La corriente siempre circula, la corriente acá está circulando constantemente. Está haciendo el circuito, Si yo acá, a ver, voy a borrar este cable y hago lo siguiente. Pongo acá un cable y quiero poner una llave. Una llave se esquematiza así. Entonces, ¿cuándo va a circular la corriente? Cuando yo cierro la llave. Con esto estoy diciendo que esta llave la cierro, queda cerrada y va a circular la corriente y este calefactor va a generar temperatura. Entonces, volviendo a esto, la unidad de la corriente es el ampere, que se escribe así, el ampere, y se lo pone con la letra A mayúscula. Entonces ya tenemos estamos como cerrando nuestro sistema eléctrico, ¿no? Porque vimos todas las partes y ahora estamos viendo qué es lo que circula. Siempre por los cables circula corriente. Es lo único que circula, corriente. La unidad de la corriente es el ampere. Ustedes habrán visto, por ejemplo, voy a otra hoja. Ustedes habrán visto en un equipo eléctrico, lo dan vuelta y les aparece, entre tantas cosas, esto. A lo mejor les aparece algo así, depende del equipo eléctrico. Y abajo después les aparece, por ejemplo, con la letra A. Esto, imaginemos que tenemos un equipo eléctrico
lo damos vuelta, esta información generalmente está atrás porque nos dice el consumo del equipo. El consumo. Pero miren, me aparece esto, que esto me puede aparecer en distintos lugares en un diagrama, eléctrico. Y ustedes vean de que acá no me dijeron lo que es, pero yo ya sé que este 3A significa corriente eléctrica de valor 3 amperes, que es una corriente muy alta esta. Es una corriente muy alta. 3 amperes es una corriente muy alta. Después vamos a ver escalas de corriente, porque ustedes también tienen que tener idea de que es una corriente alta y una corriente baja. Recuerden que en mantenimiento nos vamos a encontrar con gente que va a estar hablando de esto y nosotros tenemos que tener presente de qué nos está hablando. Entonces, lo que vimos en la hoja anterior fue esto. Ya podemos identificar que ese 3A me está diciendo que la corriente eléctrica que va a circular por mi equipo, el equipo que compré, no sé, lo que sea, van a circular por acá 3 amperes. O sea que si yo este equipo, imaginen que este es el equipo, y estos son los cables que van a lo que se llama el toma corriente, acá tengo el toma corriente, lo enchufé, este es el toma corriente. ¿A dónde lo puse? Y lo puse a 220. ¿Qué me está diciendo este 3 amperes acá? Que por acá tengo 3 amperes, que va por mi instalación eléctrica y después viene al equipo, los 3 amperes. Entonces, es a veces cuando uno dice, uy, puse estos cables y estos cables toman temperatura, ¿por qué? Y porque seguro que, como esta es una corriente muy alta, el cable que tenés acá en tu instalación, empieza a tomar temperatura. ¿Por qué empieza a tomar temperatura? Porque esta corriente es muy alta. Ese es otro factor que hay que tener cuando se cambian en un equipo, se cambian cables. Cuando nosotros cambiamos un cable, tenemos que ver bien el grosor del cable y tenemos que poner un cable igual en la sección. No podemos poner uno más chico. Sí podemos poner uno más grueso. Si ponemos uno más grueso no hay problema. Pero si ponemos uno que es de menor grosor que el que tenía originalmente el equipo, puede ser de que con el tiempo ese cable se corte o se queme la aislación. Ustedes, chicos, les pido por favor, me paran, porque si no, capaz que estoy hablando de algo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Yo no entendí lo que es un ampere. Un ampere. Bueno, entonces retomemos. Ustedes me tienen que parar. Bien. Mirá, a ver si te lo puedo explicar de la siguiente manera. Voy a dibujar un tanque de agua. Imagínate, es un tanque de agua y este que tengo acá es otro tanque de agua y los dos tanques que dibujé este es el nivel del piso. Este es el nivel del piso. O sea,
empiezo a tomar las medidas desde acá, para arriba. 1 metro sobre el piso, 2, así, papá. Y esto que dibujé acá es el tanque de agua y lo lleno, este tanque. Hasta acá por lo menos. Vamos a poner que lo llené acá con agua. A esta altura yo pongo un caño. Y voy a pensar que este tanque que está acá, que dibujé, está vacío. Justo acá en el medio, le pongo una llave. Y la llave la tengo cerrada. Entonces, si esto que está acá, este tanque acá tiene una abertura, que no la dibujé, pero tiene una abertura, ¿qué pasa con el agua? El agua va a ir hasta donde está el interruptor. No va a pasar a este tanque. Este es un circuito eléctrico. Este interruptor que está acá, que está cortando el cable, viene a ser este interruptor, esta llave que dibujé acá, Este tanque de agua que está acá, que lo llamo tanque 1, y este es el tanque 2, estos dos tanques que están acá me están representando este tanque, y este tanque me están representando a la batería. Vamos a pensar que el tanque 1 me está representando al positivo y el tanque 2 me está representando al negativo. Si yo levanto la llave, ¿qué va a pasar? El agua. Y se va a llenar hasta acá. Y va a quedar ahí, no se va a llenar más, o un poquito menos. Porque fíjate que el tanque 1 y el tanque 2 están al mismo nivel, al nivel del piso o nivel 0. Nivel del piso o nivel 0. Piso o nivel 0. Lo que pasó por acá adentro, por el caño, pasó agua. El agua pasó con un determinado caudal. Vamos a suponer que cuando yo levanté la llave acá, yo dije que pasaron, vamos a suponer que es bastante grande todo el sistema, que pasó 1 litro. 1 litro de agua en 1 segundo. Pasó esa cantidad, 1 litro de agua en 1 segundo. Si vamos acá, y yo dije que esto me estaba representando, este punto, me estaba representando el tanque 1 y este el tanque 2, o sea, el tanque 1 me representa el positivo y el tanque 2 me representa el negativo. Cuando yo cierro el interruptor, están pasando cargas, pasan cargas eléctricas. Pasaron cargas eléctricas. Yo esto lo cerré, pasaron cargas eléctricas, y yo acá que dije, de que le tomé el tiempo
y pasaron 1 litro en un segundo. Acá las cargas eléctricas que van a pasar por acá, también las puedo medir en el tiempo. O sea, las cargas eléctricas se representan con una letra Q. Entonces yo puedo decir que pasó una cantidad de cargas eléctricas en un determinado tiempo. Y esta definición que hice acá, la cantidad de cargas eléctricas que pasaron en una determinada cantidad de tiempo, es lo que se define el ampere. A eso se lo define el ampere, la cantidad de cargas que pasan en determinado tiempo, que es muy parecido a esto. Lo podemos estudiar de esta manera. ¿Se entendió ahora un poquito lo que es el ampere? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ahora vamos a ver otra cosa, mirá. Porque ustedes cuando tienen una batería, vamos al caso de una batería. Uno compra una batería, una pila, ¿y cuánto les dice la pila? 1,5 y aparece una B corta. Eso significa el voltaje. Eso significa el voltaje de la pila. Eso significa que esta pila por acá, entre este punto, que es el positivo, y este que es el negativo, hay lo que se llama voltaje, de, el fabricante nos dijo 1,5 voltios. Entonces ustedes habrán visto que, voy acá a esta hoja, ustedes habrán visto que hay algunos equipos que tienen que poner 2 baterías. Ponen una batería acá, esta batería todas tienen lo mismo, 1,5 voltios. Y vienen y conectan otra batería, pero como este es el positivo y este es el negativo. ¿Cómo conectan la otra batería? Y la conectan así, ¿cierto? Acá arriba siempre positivo, negativo. Esa batería también es de 1,5 voltios. Entonces ustedes la conectaron, ¿y qué pasó? ¿Por qué pusieron 2? Y pusieron 2 porque el equipo que está funcionando no va a funcionar con 1,5. Necesita más de 1,5. ¿Y cuánto necesita? Si las pongo de esta manera, una a continuación de la otra, y el positivo con el negativo, acá voy a tener la suma de los dos. 3 voltios. ¿Qué? Esto es lo que les quiero explicar ahora, que es el voltaje. Ya un poquito el ampere lo tenemos. El ampere es lo que circula por el cable, en la unidad de tiempo. Las cargas en unidad de tiempo. Profe, Sí. en un equipo, ¿qué vendría a ser el calefactor? La resistencia, o sea, con un ejemplo, como dio con el símbolo de una batería y todo, el calefactor, ¿qué vendría a ser? Eso no sé, no me queda en claro. Un calefactor es una estufa. ¿Tenés una estufa eléctrica para este invierno? Sí, tengo. Tenés, perfecto. Eso es un calefactor. Y el calefactor adentro, ¿qué es lo que tiene? Tiene una placa de un material que le ofrece resistencia a la corriente eléctrica. No la deja circular. Imagínate, a ver, ¿cómo lo podemos hacer?
Espera. Vamos a otra hoja. Mira, nosotros dijimos de que tengo... Vamos a hacerlo con el agua, a ver si con el agua se entiende un poquito. Yo tengo un caño, tengo que usar otro color para el caño, porque si no, yo quiero dibujar el agua. Tengo un caño que me trae agua, no sé de dónde, pero me trae agua. Y en lugar de ser agua fría, la que entra por acá va a ser agua caliente. Voy a entrar agua caliente por acá. Si yo este caño lo continúo, el agua, ¿qué va a hacer? Bueno, el agua va a circular, y a lo sumo, si yo acerco la mano al caño, o sea, se le va a transferir temperatura. El caño va a conducir el calor que tiene el agua y el caño toma temperatura. Eso como lo vemos, fácil, en la casa de ustedes, en una canilla, si la dejan abierta el agua caliente, tocan la canilla también está caliente. Bien. Ahora, imagínate que yo el caño lo corto por acá, lo corto, y empiezo, acá le pongo un codo al caño, pongo un pedazo de caño, acá le pongo otro codo al caño y otro codo al caño, otro pedazo de caño, acá le pongo, ¿ves lo que voy haciendo, no? Lo que estoy haciendo con el agua, no la estoy dejando circular fácil, no la dejo circular fácil al agua, la estoy complicando. Cuanto más de estos pongo, más la complico para que circule. Entonces el agua, cuando era el caño solito, el caño así, libre, el agua caliente venía y iba por acá adentro, sin problemas. Ahora acá, cada codo le disminuye la presión. Disminuye. El agua queda más acá adentro. Ya no pasa tan rápido. ¿Y esto qué pasa? Empieza a irradiar temperatura, ¿no? Que es el típico caso de los radiadores que hay en los sistemas de calefacción a través de una caldera, ¿sí? Donde está siempre pasando agua caliente y hay una llave que regula el paso del agua para así de esa manera regular la temperatura, o lo corta si uno no quiere calefaccionarse. Entonces, esto mismo pasa con el dispositivo eléctrico. En un cable, si yo tengo un solo cable, ahora voy a la electricidad. Si yo tengo la pila que dibujé antes, que siempre acá tengo el positivo y el negativo, y yo dibujo el cable, este es el cable, por acá adentro que van, acá circulan cargas. Y este cable es de cobre. Y yo hago esto. No puse nada acá. No puse nada. Acá había puesto esto. Perdón.
Acá había puesto esta resistencia, esto que le llamé resistencia eléctrica. Acá no puse nada. Aquí no puse nada. La corriente que circula por acá, recuerden la corriente, lo que vimos antes, la corriente que va a circular por ahí va a ser muy grande, muy grande. Lo que hice acá fue un cortocircuito. Lo que se llama el cortocircuito. ¿Cuál es el cortocircuito típico? Cuando uno va al toma corriente, enchufa algo y ese enchufe está defectuoso, se juntaron las dos patitas, los dos polos y voló todo, porque aumentó tanto la corriente que el sistema no la soporta y por algún lado se quema. Es muy probable que se queme el cable, que esto tome temperatura, que vendría a ser este caso. El agua fluye lo más bien. Hay dispositivos que pueden ser un caño, imagínate que tengo un caño con dos terminales, y en este caño se le pasa un alambre, se le dan vueltas de alambre, todo así. Se le da vueltas de alambre. Esto que está acá está hecho con un material que tiene una característica. A las cargas que van a circular por aquí, a las cargas que van a circular por acá, no las deja pasar fácilmente. O sea, estamos de nuevo metidos en esta historia del radiador. Entonces, si yo este elemento lo pongo en mi circuito, como no me va a dejar pasar muy fácilmente las cargas eléctricas, ¿qué va a pasar con las cargas eléctricas? Se van a quedar, ellas van a querer pasar, porque si por acá, mirá, polo positivo, salen electrones que son negativos, perdón, polo positivo, salen cargas positivas, estas cargas positivas va a ir al signo opuesto, o sea, quiere dar toda la vuelta para llegar acá que están las cargas negativas, para después seguir viaje, están constantemente dando vueltas. Pero como vos usaste este material que asemeja a esto, no van a pasar tan rápido. No van a pasar tan rápido las cargas acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber fricción también, las cargas. El material se va a calentar. Si se calienta, comienza a irradiar temperatura. Entonces siempre que tengas una resistencia eléctrica, tenés un calefactor. Y cuando te dicen calefactor, es una resistencia eléctrica. Es lo mismo. ¿Se entendió? Conductores eléctricos. El conductor eléctrico ideal serían los cables de oro. Los cables de oro. Si tuviéramos mucha plata, podríamos comprar todos los cables de oro y proteger la instalación eléctrica, sería el conductor perfecto, porque conduce mejor la electricidad. Después, el que conduce mejor, yendo hacia abajo, es la plata. Que también la plata es un metal precioso, el oro es un metal precioso. Y si seguimos viendo materiales que conduzcan bien la electricidad, tenemos al cobre,
que se acuerdan que el cobre en química Cu. Bueno, después, todos los materiales por debajo del cobre no son buenos conductores, no son buenos conductores. El material que usas acá no es un buen conductor. Le ofrece resistencia, mucha resistencia al paso de la corriente, como teníamos acá al agua. Entonces ocurre eso, que vos tenés tu instalación de cobre y acá pusiste un dispositivo con otro material distinto al cobre, no es de cobre, y tiene una propiedad distinta a este. Y esta propiedad lo que hace es que la corriente acá le cueste pasar. Por acá le cuesta. Si yo tengo que de aquí salen cargas positivas, porque dibujé que la corriente venía por acá, esta carga positiva va a querer llegar acá, donde está el negativo, y después seguir el viaje constantemente. Pero ¿qué pasa acá? Acá le cuesta, acá le cuesta. Entonces, este conductor, que es el azul, que es este, que no es de cobre, y le ofrece resistencia a quién, a lo que habíamos hablado antes, a la corriente eléctrica, empieza a tomar temperatura. Y cuando tomó temperatura se convirtió en un calefactor. Ah, ok. Que es lo que tenemos acá. Es un material distinto al del cable. Bien. Bueno.